Buenos días. Estamos en un capítulo más de Conversaciones en el Garage y esta mañana tenemos al profesor Críspolo Marmolejo de la Universidad del Paraíso. Él da clases de Derecho Económico Regulatorio y el año pasado acaba de lanzar su libro sobre agencias regulatorias que se hizo sobre la base de su tesis doctoral. Entonces queríamos relacionar un poco la crisis que se está transformando de a poco, ya bastante desatada en una crisis económica, y el profesor Marmolejo tiene esta combinación muy interesante entre derecho económico y también profesión. Así es que, bienvenido Críspulo, quería preguntarte sobre la relación entre economía y derecho. Bueno, uno de los temas principales que uno tiene que pensar es que tanto el derecho como la economía se ocupan de la conducta humana en cuanto a objeto de estudio sobre la base de los incentivos. Vale decir, el derecho y la economía se parecen mucho más de lo que nosotros pensamos, porque precisamente estudian y analizan la conducta sobre la base de los incentivos. Y esta es la primera aproximación teórica, pero la segunda tiene una bajada mucho más práctica que consiste básicamente en que cuando uno analiza un mercado distingue diferentes agentes o diferentes partes. Por de pronto, la primera es distinguir quiénes son los que actúan en ese mercado. Y tenemos por un lado los empresarios, los inversionistas, que son básicamente aquellos que generan el capital o generan los empleos. Pero también tenemos a los usuarios y consumidores, que es la parte, por así decirlo, el lado de la demanda, y que es sumamente importante en términos hoy día de cómo el derecho enfoca esa conducta que tiene un análisis microeconómico, pero que desde el punto de vista jurídico se refiere básicamente a los estándares de protección. Y tenemos también a los economistas, que tratan de explicarnos cuáles son las distintas variables de ese mercado. La forma como los economistas interactúan con los abogados es muy desafiante, porque la pregunta es, básicamente, si vamos a mirar el mercado desde el punto de vista de los economistas, que es una perspectiva, y la otra es saber cómo vamos a ver o cómo los abogados van a contemplar el mercado. Te fijas que son dos movimientos bidireccionales, uno desde el No, derecho hacia la economía y lo otro desde la economía al derecho. y si nos vamos a la educación del derecho, ¿cómo ves tú que se está enseñando la economía y el derecho económico a los que van a ser abogados en pocos años? Esto es interesante porque la formación económica para los abogados, cosa que me he dedicado a estudiar un tiempo, es bastante interesante, bastante desafiante. Desde los primeros inicios en que se enseñaban estos típicos cursos de política económica o economía política, hasta los años 80, en los cuales se va gestando el modelo económico chileno y en que aparece una especie de diferenciación, porque en esos momentos probablemente, básicamente con el convenio que firmó la Universidad Católica con la Escuela de Chicago, parecía ser que la economía era una cuestión propia de economistas o de, en la realidad chilena, ingenieros comerciales. Pero posteriormente esa relación fue cambiando y por lo tanto la interacción entre economistas y abogados se fue profundizando mucho más. ¿Y dónde se profundiza, a mi juicio? Se profundiza cuando en los años 90, en forma posterior a la recuperación de la democracia, se va generando una nueva infraestructura institucional. Por lo tanto, van creándose con el asentamiento de la economía de mercado, van creándose diseños institucionales acerca de la supervisión de los mercados. Y eso obligó entonces a que los abogados y las abogadas tuvieran que hacerse nuevamente de estas categorías conductuales desde el punto de vista económico, pero también a través de la comprensión de estos nuevos diseños institucionales, vale decir, la forma como las distintas superintendencias o agencias comenzaban a explorar o a fiscalizar estos mercados. Y bueno, tú tocaste un punto cuando hablaste de ingenieros comerciales que me lleva a recordar nuestro público de distintas partes de Latinoamérica y de España. Cuando hablamos de ingenieros comerciales es lo que en otros países se dice, se denomina administradores. Y junto con ello quisiera que me contaras, cuando estabas preparando tu tesis, te fuiste a Estados Unidos, a España, a recopilar información, y esto es súper útil para distintas jurisdicciones, porque tú ahí te diste cuenta de ciertas cosas y quería que nos contaras algunos ejemplos que nos puedan ser útiles. Sí, claro, bueno, efectivamente mi tesis, que después se transformó en este libro sobre agencias reguladoras, básicamente explora las distintas soluciones institucionales que en dos mundos distintos, digamos,
quizás no tan distintos, pero con perspectivas distintas, tanto Estados Unidos como Europa, han desarrollado respecto a diseños institucionales que supervisen o vigilen actividades económicas. Y la verdad de las cosas es que si uno mira la forma como en ambas partes del mundo se comprende el fenómeno regulatorio o las cuestiones de libre competencia, nos encontramos con algunas diferencias o particularidades. Por de pronto pensemos en la crisis de la pandemia. La pandemia ha generado un incremento fundamental en el comercio electrónico. Y a partir de ese incremento, de ese aumento de la demanda por bienes y servicios que se transan por plataformas digitales, estos actores, las plataformas digitales o electrónicas, se han transformado en la práctica como los grandes ganadores o los grandes actores de esta pandemia. Cito el caso de las plataformas digitales porque el derecho, particularmente el derecho regulatorio, pero especialmente el derecho de la libre competencia, han tenido una especial preocupación sobre estos llamados gigantes tecnológicos. O sea, la terminología que en el mundo entero se les da son los famosos Big Four, digamos, que es básicamente Google, Amazon, Facebook y Apple. Y el tratamiento que las distintas jurisdicciones le han dado difiere. Pensemos, por ejemplo, que hoy día, en estos días en que la Fiscalía Nacional Económica chilena ha aprobado o ha dado su aprobación a la integración entre Uber y Corner Shop, en este mismo momento en Estados Unidos hay una gran controversia. Por una parte de los autores piensa que las plataformas tecnológicas han generado un gran beneficio para usuarios y consumidores. Y por lo tanto, hay que promover entonces el desarrollo de estas plataformas tecnológicas porque las sinergias que han generado son beneficiosas para los usuarios y consumidores que operan a través de ella y que son cada vez más crecientes. Pero por otro Tú lado, me contabas que también trae peligro, nos queda muy poquito, pero si nos pudieras contar cuáles son esos peligros de las plataformas tecnológicas, sobre todo en esta época. el otro grupo de autores piensan de que estas plataformas tecnológicas han crecido en poder económico, y por lo tanto el poder de mercado que han adquirido estas plataformas económicas merece que el derecho de la libre competencia tenga un escrutinio mucho más intenso, mucho más pronunciado respecto de ellas. Y por eso entonces los controles regulatorios y el escrutinio del derecho de la libre competencia se ha vuelto muy intenso. Esto es interesante porque en la práctica ha generado o nos ha puesto de presente, digamos, una tensión muy relevante en cuál va a ser el rol de las instituciones de libre competencia respecto a estas plataformas digitales. Por eso yo creo que es importante esta resolución o esta aprobación, ¿no es cierto?, que ha emitido la Fiscalía Nacional Económica en Chile respecto del negocio Uber y Corner Shop, pero que en el fondo también da cuenta de que el estudio y el análisis de estas integraciones va a ser cada día más común en el mundo que nos rodea. Por eso quiero decir entonces que si uno piensa la interacción que existe entre el derecho y la economía en este capitalismo de plataformas que estamos viviendo hoy día, es sumamente desafiante para la enseñanza de economía para abogados y abogadas hoy día en el contexto actual. Muchas gracias, Críspulo. Te agradezco haber estado esta mañana con nosotros en un tema muy interesante y de mucha proyección. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Soy Sofía Martín y de Alex.press.